Palabra de Dios, Juan 2, 13, 22. Y dice así. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos das esta palabra y te pedimos, Señor, que nos hagas reflexionar en muchas cosas. Te pedimos, Señor, que por favor hagas la obra en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, que realmente para ti y solo para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros reflexionamos un poco acerca de la época en la que vivimos, nos podemos dar cuenta que estamos viviendo una era en donde se tiene, digamos, la nefasta, la terrible idea de que la realidad es algo totalmente subjetivo, ¿cierto? Entonces ya no importan los hechos, sino que importan más los sentimientos. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que muchas personas niegan a Dios diciendo que no hay pruebas científicas de su existencia, pero luego cuando la ciencia no los apoya a ellos, dicen que no, que prima, digamos, los sentimientos, que prima la agenda política. Entonces, prueba de esto, nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en Richard Dawkins, ¿cierto? Y para los que no saben quién es Richard Dawkins, seguramente Juan Manuel sí sabe porque hablamos de él. Richard Dawkins es uno de los ateos que más debaten en contra de Dios. Él habla muy mal en contra de la religión, en contra del cristianismo, en contra de Dios. Él detesta a Dios. Uno con sus palabras nota que él odia a Dios. Entonces, él habla como en contra totalmente de Dios y esa es una de las razones por las que él logra un gran reconocimiento en una de estas asociaciones americanas, ¿cierto? Y se gana un premio que se llama Premio como Humanista del Año, ¿cierto? Humanista del Año. Pero en estos días él subió a Twitter, ¿cierto? Un mensaje donde hablaba de cómo los transexuales realmente no son algo científico, sino que es algo más como, o sea, que no es que los cromosomas, que los transexuales sean algo, digamos, objetivo, sino que más bien es algo subjetivo, es algo más como de perspectiva, ¿cierto? De perspectiva propia. Y claro, como esta asociación vio que fueron violentados sus derechos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le quitaron el premio que se había ganado Richard Dawkins por hablar mal de Dios. Le quitaron el premio, creo que fue este mes o el mes pasado, ¿cierto? Eh, por hablar mal, digamos, en contra de este movimiento. Y por eso les digo, realmente estamos en una época donde priman los sentimientos antes que los hechos, ya sean científicos o reales.
se impone lo subjetivo antes que el objetivo, ¿cierto? Y sin embargo, yo apuesto a que ninguna persona en sano juicio, pues de estos que hablan más acerca de los sentimientos, se montaría a un bus donde el conductor siente, sus emociones le dicen que el bus puede volar y que por eso puede ir por encima del barranco, ¿cierto? Creo que ninguno lo haría, ¿cierto? Apuesto a que ninguno lo haría, ¿cierto? Si tiene sano juicio. Pero, en fin, la hipocresía, ya sabemos, ¿cierto? De eso está lleno el mundo de hipócritas. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque lo mismo ocurre en el cristianismo, ¿cierto? Lo mismo está ocurriendo en el cristianismo. Nosotros vemos que nosotros trasladamos esta idea al cristianismo, trasladamos esta idea a Dios. Y por eso nosotros de manera subjetiva, de manera emocional, es que definimos a Dios. Nosotros somos los que decidimos cómo es Dios, ¿cierto? Entonces nosotros definimos cómo es Dios, quién es Dios y creemos en ese Dios, ¿cierto? Entonces, esto es totalmente ilógico. Es como si yo quisiera creer algo de ustedes y los definiera de esa manera y ustedes se tuvieran que comportar de esa manera. Con las personas no somos así, pero con Dios creemos que podemos ser así, porque para nosotros Dios no es un ser real, ¿cierto? No lo tomamos como un ser real. Entonces, como lo tenemos como un ser, digamos, lo imaginario, incluso en el cristianismo, nosotros vemos que muchos lo tienen como un ser que se acomoda a ellos. Entonces, por eso nosotros definimos quién es Dios, cómo es Dios y decimos, este es Dios y aquel que no esté de acuerdo conmigo es mi enemigo y aquel que está de acuerdo conmigo es mi verdadero prójimo, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, ¿por qué también les estoy diciendo esto? La semana pasada nosotros vimos cómo Jesús evitó que el novio fuera avergonzado en las bodas de Caná y vimos también cómo a través de la señal de convertir el agua en vino, Jesús manifiesta el plan de Dios de que en Jesús podemos encontrar el vino nuevo, el gozo, la paz, la verdad, la vida, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos un Jesús de gozo, de paz, de verdad, de vida, como de alegría, ¿cierto? Que no quiere avergonzar al novio. Pero el día de hoy, como lo leímos en el texto, ¿cierto? Nos encontramos a un Jesús que parece como algo totalmente diferente, ¿cierto? Vamos a ver un Jesús enojado, vamos a ver un Jesús que llama la atención, azotando cuerdas, echando a las personas y a los animales fuera del templo, esparciendo las monedas de los cambistas, volcando las mesas. Ese Jesús es el que vamos a ver ahora, ¿cierto? Es una imagen de Jesús eh, que nos hace preguntarnos realmente quién es Jesús, porque ese Jesús es el que nos dijo, hay que amar, hay que perdonar, hay que servir, yo soy manso, yo soy humilde, ¿cierto? Pero, y la palabra nos dice, Él es el Cordero de Dios, pero nosotros vemos aquí que parece alguien totalmente diferente, es como que Jesús que se enoja, parece que Jesús está destruyendo los negocios, ¿cierto? Jesús está volcando las mesas, vemos un Jesús totalmente diferente. Entonces, lo que la Biblia nos está mostrando aquí es que nos está mostrando, digamos, dos facetas de Jesús, por así decirlo, dos facetas. Y lo que debemos entender es que la Biblia no nos está diciendo, bueno, escoja cuál quiere usted. ¿Usted quiere escoger al Jesús de las bodas o al Jesús que purificó el templo? Escoja que están las dos opciones y según te parezca, ese va a ser tu Jesús, ¿cierto? No. No podemos pensar de esa manera. Lo que nosotros debemos entender es que la Biblia nos está mostrando cómo es el verdadero Jesús, ¿cierto? Nos está mostrando este Jesús que es perfecto, íntegro, santo, real, ¿cierto? Y nos está exhortando a recibirlo completamente. A ese Jesús que está en las bodas, ¿cierto? Que nos invita al gozo, a la vida, a la verdad, a la paz, que nos invita realmente, digamos, a su fiesta, pero también debemos recibir a este Jesús que se enoja, digamos, pero no de ira como nosotros, sino que se enoja por la falta de santidad, por la falta de respeto ante Dios, por la falta de reverencia ante Dios. Un Jesús que realmente tiene celo por las cosas de Dios. A ese Jesús también debemos recibir, ¿cierto? Entonces debemos entender que la palabra, que los mandamientos, que Jesús, que Dios mismo no se moldea a nosotros, ¿cierto? Porque Dios no es como un Lego en el que nosotros podemos decir, bueno, me gusta esta pieza, me gusta esta, no me gusta aquella, entonces voy a dejar. No, Dios no es un Lego,
¿cierto? Dios no se moldea a nosotros debemos moldearnos a Él. Y por eso es que Juan nos presenta estas dos, por así decirlo, facetas de Jesús. Este Jesús lleno de gozo, de verdad, de vida, de paz, pero también este Jesús que es misericordioso, pero también justo. Este Dios que perdona al pecador, pero que es santo, ¿cierto? Este Jesús que está con los imperfectos, pero que es perfecto, ¿cierto? Este es nuestro Jesús. Y esa es la quien debemos recibir. Nosotros no podemos moldear a Jesús, nosotros no somos los que escogemos. Dios es así y así es como debemos de recibirlo. ¿Listo? Vamos entonces a la palabra y vamos a ver qué nos tiene la palabra el día de hoy, porque hay mucho que tiene para enseñarnos hoy la palabra. Y recordemos que habíamos terminado en Juan 2:11. Hoy seguimos entonces. Juan 2:12. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Cierto? Miren aquí, que entonces lo que nos está diciendo la palabra es que terminaron las bodas, que yo les dije que duraba más o menos una semana, ¿cierto? Terminaron las bodas de Caná y ellos descendieron de Caná a Capernaum, nos está diciendo aquí la palabra, descendieron de Caná a Capernaum. ¿Quiénes? Jesús, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y los discípulos de Jesús. Hay algunas personas que dicen que no, es que cuando la palabra nos habla acerca de los hermanos de Jesús se refiere a los discípulos de Jesús. No, miren que aquí hay una diferencia. Jesús, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y los discípulos de Jesús, ¿cierto? Es que Jesús los llamaba a los discípulos hermanos. No, mire, aquí se está haciendo la diferencia. Sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, nos dice la palabra. Entonces, nosotros debemos entender que Capernaum es la base de operaciones de Jesús. Jesús, digamos que se movía, pero regresaba a Capernaum. Luego el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, mire lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo, Jesús estaba en las bodas de Caná, luego va a Capernaum, y luego estaban cerca de la fiesta, la Pascua de los judíos, y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús va a Jerusalén, porque allí es donde se celebra. En Jerusalén es donde se celebra la Pascua. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos lo que nos va a decir aquí ya Juan 2:14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Listo? Nosotros debemos entender una cosa. Jesús va a Jerusalén, entra en el templo, ¿cierto? Entra en el templo y va a encontrarse con estos vendedores, ¿cierto? Con estos vendedores que están vendiendo bueyes, ovejas y palomas, ¿cierto? Y también se va a encontrar con unos cambistas. Entonces, yo les pregunto, ¿será que estas personas, estos vendedores, eran necesarios o no eran necesarios? ¿Será que eran necesarios o no eran necesarios? Estos vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas, estos cambistas, ¿eran necesarios o no en el templo? ¿Qué nos puede decir? ¿Eran necesarios o no? ¿O simplemente tomaron, digamos, esa oportunidad para vender cosas allí? ¿Quién de pronto se anima a respondernos? ¿Será que eran necesarios o no eran necesarios? Para, para ver si, para que nos despertemos. ¿Será que estos cambistas, estos vendedores de bueyes, ovejas, palomas, eran necesarios o no eran necesarios? Yo les pregunto a ustedes, ¿cierto? Estos vendedores y estos cambistas eran totalmente necesarios, ¿cierto? Eran totalmente necesarios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que para los sacrificios se necesitaba el sacrificio, ¿cierto? Se necesitaban bueyes, se necesitaban estas ovejas, se necesitaban las palomas. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban dando un servicio totalmente necesario,
¿cierto? También vemos a los cambistas. ¿Quiénes son los cambistas? Los cambistas eran personas que, por ejemplo, si ustedes vienen a Corea, tienen que ir al banco, ¿cierto? Y cambiar los billetes de pesos a dólares y de dólares a wones, que es la moneda de Corea, ¿cierto? O si yo, por ejemplo, vuelvo a Colombia, yo tengo que cambiar los wones a dólares y los dólares a pesos, ¿cierto? Eso es lo que hacen los cambistas. En esa época también, como había, creo que Luz Estela nos dice muy correctamente, ¿cierto? Ellos, todos, o sea, las personas que iban a Jerusalén para las fiestas de los judíos venían de muchas partes, venían de muchas partes. Entonces seguramente todos ellos tenían monedas de muchas partes, monedas, digamos, o sea, como que tenían diferente valor, ¿cierto? O diferente tipo de material. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos cambistas? Ellos recibían el dinero y lo cambiaban para digamos, la moneda local, ¿cierto? Y la moneda permitida para la ofrenda que se entregaba en ese momento, ¿cierto? Porque los hombres mayores de 20 años tenían que entregar, digamos, como un impuesto al templo que eran medio ciclo. La palabra nos dice que era medio ciclo. Entonces vemos que estas personas eran fundamentales, eran importantes para el templo, eran importantes para la vida cotidiana, para las fiestas de las Pascuas. Entonces, nosotros debemos entender esto. Esas personas eran necesarias, ¿cierto? Aquí Jesús no está, digamos, condenando lo que ellos están haciendo. Jesús no está condenando que ellos estén vendiendo o que ellos estén cambiando el dinero, ¿cierto? Porque algunas personas vemos que van a decir, ah, sí, es que allá había corrupción, cobraban de más, ¿cierto? Pero realmente aquí no podemos afirmar que esta sea la crítica de Jesús, ¿cierto? Esta no es la crítica de Jesús. De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo y es que aquí vemos, digamos, la purificación del templo al principio del ministerio de Jesús, pero cuando nosotros vemos Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver que está al final del ministerio de Jesús, ¿cierto? Casi cerca de su crucifixión. Entonces, algunas personas dicen incluso que hubo dos purificaciones del templo, ¿cierto? Pero eso no es lo importante. Lo importante es entender que vamos a ver que Juan tiene un color diferente a Mateo, Marcos y Lucas en la forma en que Jesús le llama la atención aquí, ¿cierto? Aquí, entonces vemos a un Jesús que entra al templo, ¿cierto? Que entra al templo y se encuentra estos vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas, ¿cierto? Y Jesús no critica, o sea, no dice que esté mal que ellos estén vendiendo ovejas, palomas, bueyes. Él no dice que esté mal que ellos estén cambiando el dinero, ¿cierto? Pero el problema es el lugar donde ellos están, ¿cierto? El lugar donde ellos están. Porque ellos no deberían, ellos podrían hacerlo afuera, pero lo están haciendo en el templo, están haciéndolo en el templo. Y esa es la crítica de Jesús, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, ¿cierto? Entonces, miren aquí lo que está haciendo Jesús. Jesús ve a estos vendedores de bueyes, ovejas, palomas y cambistas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Él, digamos que toma varias cuerdas y hace como un látigo, ¿cierto? Como un azote de cuerdas. Estos, imagínense un látigo de cuerdas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Él echa fuera del templo a todos, ¿cierto? Aquí no nos dice que Jesús golpeó con las cuerdas a la gente, sí o no, no sabemos, ¿cierto? Probablemente sí lo hizo. Pero algunos dicen que solo fueron los animales, pero probablemente también algunas personas. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Miren, aquí Jesús nos está hablando tan claramente de que a Dios no le interesa el dinero de este mundo, que incluso Él le esparce las monedas de los cambistas. En cambio, ¿cómo harían los teólogos de la prosperidad? Dirían entonces, no es que Jesús no tiró las monedas, no, es que Jesús no le importan las monedas, ¿cierto? Él las tira al suelo, eso no tiene ningún valor para él. Entonces, miren aquí lo que hace Jesús,
¿cierto? Lo que hace Jesús es, Él se enoja, Él tiene ira por lo que está ocurriendo en el templo, Él tiene una gran ira por lo que está ocurriendo. Y, ¿cierto? Entonces vemos que lo que, o sea, ¿por qué Jesús está tan enojado? ¿Por qué Jesús está tan enojado? Jesús está enojado no porque ellos estén vendiendo bueyes, ovejas, palomas, o porque estén cambiando el dinero, ¿cierto? Porque, digámoslo, era necesario para los que querían hacer los sacrificios, para los que, digamos, querían cambiar la moneda, ¿cierto? Es que imagínense que ustedes van, digamos, no sé, ustedes van de Colombia a los Estados Unidos y no hay un lugar donde cambien los billetes y nadie les recibe los billetes colombianos. ¿Qué harían ustedes? No, ustedes necesitan alguien que les cambie el dinero, ¿cierto? Pero lo que está criticando Jesús es el lugar donde se está haciendo, ¿cierto? El lugar donde se está haciendo, porque el templo debería ser el lugar para adorar, para glorificar al Señor, tener una relación con Él, nada más. Debería ser el lugar donde solo haya, digamos, comunión con el Señor, ¿cierto? Pero digámoslo de esta manera, la voz de las oraciones, la voz de las peticiones, la voz de adoración está siendo opacada por aquellos vendedores que seguramente estaban diciendo, venga aquí, aquí es más barato, aquí es más barato, aquí cambio de moneda, cambio de moneda, cambio de... Y eso es lo que se estaba realizando en el templo de Dios. En el templo de Dios, en vez de oración, en vez de sacrificio, donde la gente debería poder estar concentrada en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una gran cantidad de vendedores, hay una gran cantidad de cambistas, ¿cierto? En Mateo, Marcos, Lucas nos habla de que ellos son ladrones, una cueva de ladrones, pero vamos a ver aquí que Jesús lo muestra de manera diferente, ¿cierto? Entonces, pero aquí vemos a un Jesús enojado, ¿cierto? Un Jesús enojado, ¿cierto? Un Jesús totalmente enojado. Ahora, este pasaje, este momento no es, digamos, un pasaje para que nosotros digamos, sí, es que si ven, es que uno se puede enojar, ¿cierto? Es que uno se puede enojar, es que uno puede tener ira, ¿cierto? Pero lo que nosotros debemos tener aquí, o sea, lo que nosotros tenemos que ver aquí en Jesús es la ira controlada de Jesús. Jesús no se está enojando por enojarse, ¿cierto? Y aquí yo les quiero preguntar una cosa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado, hemos tenido ira, ¿cierto? Pero creemos que es una ira santa, que es una ira de Dios. Creemos que es lo de Dios, pero realmente es una ira descontrolada, una ira totalmente emocional. Decimos, no, es que me duele Dios, me duele Cristo, me duele la iglesia, pero muchas veces ni siquiera es eso. Es de pronto la indignación de algo, es algo muy personal, no es algo santo. En cambio, Jesús, nosotros vemos que Él tiene una ira realmente por las cosas de Dios y Él tiene una ira controlada, ¿cierto? Una ira que realmente Él dice, hasta aquí. En cambio, nosotros como seres humanos nos enojamos y no sabemos dónde terminar. ¿Y cómo podemos saberlo? Miren aquí, miren tan bonito esto. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿cierto? Miren, Jesús, a mí me parece, o sea, esto uno lo puede leer y pasa por delante si uno no le pone atención. Pero Jesús echa fuera del templo a todos las ovejas y los bueyes y esparce las monedas de los cambistas y volca las mesas. Pero cuando ve las palomas que seguramente estaban enjauladas, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, quiten de aquí esto, quiten de aquí esto. Jesús no está, bueno, voy a tumbar también estas jaulas, ¿cierto? No, él sabe qué pasaría si tumba las jaulas, ¿cierto? Él sabe qué pasaría, digamos, también con el negocio de esas personas si se tumban las jaulas, ¿cierto? Y está pensando también en las aves. Es que Dios cuida de su creación, ¿cierto? Miren, incluso Jesús aquí es controlado. Nosotros seguramente si hubiéramos sido aquellos en el templo, tiramos también esas aves. ¡Ah, qué rabia! ¿Cierto? Pero miren que la ira incluso de Jesús aquí es controlada, porque es una ira santa realmente. Nosotros muchas veces pensamos que la ira de Dios, que tenemos ira de Dios, pero realmente tenemos una ira descontrolada,
¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero miren aquí la acusación de Jesús. Jesús dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces miren aquí que Jesús no está criticándolos en este momento, ¿cierto? En Marcos, Lucas y Juan, perdón, en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas les dice cueva de ladrones, ¿cierto? Porque de pronto allí la crítica es más por estar, digamos, corrompiendo los precios y todas esas cosas. Pero aquí en Juan lo que se critica es que el hecho de que en vez de tener el templo para adorar únicamente a Dios, exclusivamente a Dios, para tener una relación con Dios, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está permitiendo que los mercados, se está permitiendo que las cosas del mundo entren al templo, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, pero eran cosas necesarias para el templo. Aparentemente sí, pero no era el lugar, no era el momento, ¿cierto? Ellos podían hacerlo afuera. Jesús no está diciendo, es que ustedes nunca pueden hacerlo, no. ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? Esta es mi casa, ¿cierto? Es que miren aquí, esta es mi casa, está diciendo Jesús, la casa de mi Padre, y por lo tanto también es mi casa. Y esta es una casa de oración, no es una casa de mercado. Y por eso es tan bonita esa palabra que utiliza Jesús, casa, es casa. Está en la casa de mi Padre. Está en la casa de mi Padre. No es casa de mercado, no es casa para que ustedes estén vendiendo, no es casa para que ustedes estén trayendo las cosas del mundo, no es la casa para que ustedes estén haciendo negocios. La casa de mi Padre. Aparentemente estaban haciendo las cosas bien. Y seguramente entre los negociantes, algunos dependían de ello. Algunos seguramente pensaban que estaban haciendo lo mejor para el pueblo de Israel. Pero Jesús siente celo y él sabe que el templo es para Dios. El templo es para Dios. Y nosotros vemos esto, esta ira de Jesús, y no podemos pensar que esto es porque Jesús se enojó y ya. No, nosotros tenemos que entender que todo lo que hace Jesús, todo lo que hace Jesús está descrito como profecía. De hecho, veamos esto tan interesante, ¿cierto? Zacarías 14:21. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que se sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. No habrá más mercader. Aquí Jesús está cumpliendo una profecía, ¿cierto? Aquí Jesús está cumpliendo una profecía. Malaquías 3:1-3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, que va a venir el Señor al templo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor en el templo? Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? De pronto los que no entendieron por qué Zacarías y Malaquías. Jesús está cumpliendo la ley. Jesús está cumpliendo las escrituras. Lo que estaba escrito, lo que estaba escrito, Jesús lo está cumpliendo. Zacarías nos está diciendo, ya no va a haber más mercaderes en el templo. Y aquí lo que nos está diciendo Malaquías es que el Señor va a venir al templo súbitamente y va a empezar a limpiar. Va a empezar a limpiar como fuego purificador y como jabón, ¿cierto? Nos dice que la palabra como jabón de lavadores. El Señor va a empezar a limpiar. Y es lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús está limpiando el templo. Él viene súbitamente al templo en Jerusalén y empieza a sacar a los mercaderes, empieza a sacar a los vendedores, a los cambistas. Le empieza a purificar el templo y dice, esta casa es casa de mi Padre. Casa no de mercaderes, es casa de mi Padre. Lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciéndonos Jesús. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Y es ahí donde nosotros debemos entender algo, ¿cierto? Donde tenemos que entender algo, que
Primeramente, Jesús nos está hablando a nosotros como iglesia también, porque no podemos pensar solo, sí, está hablando solo de ese templo en Jerusalén, no, está hablando también de nosotros como templo, como iglesia, ¿cierto? Como iglesia. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día, es lo que vemos nosotros hoy en día. Y el Señor seguramente, si volviera, tendría que hacer lo mismo, voltear mesas, echar mercaderes, azotar a muchas personas, porque ¿cómo están las iglesias hoy en día? Y no es por criticar las iglesias, pero si nosotros no conocemos lo malo, no podemos solucionar. Y no es criticar a las otras iglesias porque sí, es para que nosotros mismos también como Gozo Santo digamos, reflexionemos, nos examinemos. Porque nosotros no somos mejor iglesia que otra. Todos somos una iglesia, nosotros podemos ser simplemente un dedo, una uña, un pie, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Que nos quede claro esto, porque algunos pensarán, algunas sectas dicen, es que si usted se sale, digamos, de Gozo Santo, se sale de esta iglesia, entonces no va a recibir salvación, no va a conocer nunca la palabra, nunca va a tener la revelación de Dios. No, eso es una secta, ¿cierto? Eso es una secta. La revelación no es privada, ¿cierto? Pero si hiciéramos, digamos, una radiografía de las iglesias hoy, vamos a ver que casi el 80% de las iglesias, no, perdón, casi el 80% de las predicaciones de muchas iglesias es acerca de cómo Dios puede mejorar las finanzas. Cuando vemos que Jesús tira esas monedas al suelo y dice, ay, no, las moneditas no. Jesús no dice eso, ay, pero es que es para ayudar a los pobres. No, Jesús está indignado. ¿Cierto? Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos traído, digamos, ese sistema financiero, hemos traído a Wall Street a las iglesias. Es que Dios es plata, 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 plata. Parecen sanguijuelas algunas personas buscando solo dinero, 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 dinero. Y eso es lamentable. Eso es lo que tiene mal al país. También como vemos las iglesias que invitan a los políticos para que hagan campaña política, ¿cierto? Que es lamentable. Que es lamentable. La iglesia no debería invitar a políticos para que hagan campaña política, sino para que se arrepientan y se conviertan a Cristo. Y punto. Y punto. Pero no deberían hacer campaña política. O vamos a orar por porque pasa. No, nosotros no hacemos campaña política, pero oramos por este, por este hombre que se está postulando a la presidencia, a la alcaldía. De esa manera, si yo, digamos, orara por digamos, se me perdió la palabra, ¿cierto? Si yo orara por alguien que se está postulando a la alcaldía o a la presidencia, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cierto? Que yo lo estoy apoyando a él, ¿cierto? Eso no debería ocurrir en las iglesias. Si viene el presidente, claro, oramos por él, pero no para que, porque lo amemos a él, sino para que tenga la sabiduría del Señor, ¿cierto? Que es lo que vemos también en las iglesias. Vemos que el espectáculo, el entretenimiento se ha vuelto el centro del culto, ¿cierto? Ya no hay palabras, sino que ya luces, música, ¿cierto? Y todas esas cosas. Eso es lo que vemos. Y no estoy diciendo que la adoración esté mal, ¿cierto? Porque algunas personas ya se van al otro extremo y dicen, no, es que la batería es del diablo. La batería es del diablo. ¿Cuándo dice eso en la palabra? Si la palabra dice que lo adoren con todo lo que se pueda. Yo me pregunto, ¿cuán enojado estará Dios, el Señor, al ver a su iglesia? Que nosotros hemos convertido tantas cosas que ese templo donde debería ser el lugar para adorar a Dios, lo hemos llenado de vendedores, de mercaderes, hemos traído al mundo. Hemos traído al mundo. Nosotros vemos hoy en día las iglesias, donde en todas las iglesias seguramente van a decir, si Cristo es la cabeza, Jesús es la cabeza. Pero quienes también están como cabeza, es que el pastor, es que el líder, es que el ministro, ¿cierto? Entonces parece más bien como una hidra. Yo no sé si todos saben qué es una hidra. Una hidra es digamos, un monstruo mitológico que tiene muchas cabezas. Entonces, claro, una de las cabezas es Cristo, pero los líderes también, los pastores, ¿cierto? Y algunos se creen mayores que Cristo. ¿No? Por ejemplo, en nuestra iglesia
tengamos claro, en Gozo Santo, aquí no hay ninguna cabeza, aquí no hay ninguna autoridad, sino Cristo. Cristo es la única autoridad. Cristo es el único pastor. Todos aquí somos servidores. Todos, incluido yo. Todos aquí. Por eso ustedes no me ven. Es que me tiene que respetar mi autoridad. ¿Cierto? Es que te estás pasando por la galleta mi autoridad. No, cada uno tendrá que dar cuenta ante el Señor. Yo solo soy un servidor. Entonces nosotros vemos también iglesias, por ejemplo, que mezclan nueva era, autoayuda. Vemos también en Colombia y en todo el mundo iglesias como ya no nos importa las injusticias sociales, la corrupción de este mundo, la pobreza, la desigualdad. La iglesia está muy mal. La iglesia se ha convertido en casa de mercado. Como dirían Mateo, Marcos y Lucas, en casa de ladrones. Donde solo se está pidiendo plata, 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 donde solo se está dando mensajes de autoayuda. Hemos contaminado el templo. Hemos contaminado el templo. ¿Cuántas iglesias no hay? Tenemos que volver a la palabra, ¿cierto? Pero ¿cuál es la palabra? Lo que enseñan ellos. Lo que enseñan ellos, no la palabra, ¿cierto? ¿Cuántos están así? Y si nosotros, es interesante porque seguramente los fariseos, los saduceos, los judíos, todos pensaban que estaban agradando a Dios. Todos. Pero es muy interesante porque si nosotros ponemos atención a la palabra templo en el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que la palabra templo es muy importante. ¿Por qué? No porque es el lugar donde Jesús es bienvenido, no, todo lo contrario. El templo es el lugar donde Jesús entra en conflicto con todo ese grupo de religiosos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí, en Juan 5:14, Jesús se encuentra con un traicionero, alguien que lo iba a traicionar, ¿cierto? Alguien que lo iba a traicionar, este paralítico. En Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. En el templo es donde querían matar a Jesús. En el templo es donde se encuentra con un traicionero. Juan 18:20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Cierto? Miren que es el templo donde Jesús encuentra conflicto con los religiosos, donde Jesús encuentra conflicto con los religiosos. Y aquí es donde yo quiero que cada uno se pregunte, ¿cierto? Cada uno, que nos preguntemos todos como Gozo Santo, como iglesia, y finalmente como esta iglesia universal, ¿será que si viene Jesús a nuestras iglesias, le daríamos la bienvenida o más bien lo rechazaríamos? ¿Lo recibiríamos o más bien lo traicionaríamos? ¿Recibiríamos sus enseñanzas o más bien diríamos, estás loco? Estoy seguro que la mayoría de nosotros como iglesia rechazaría a Jesús. Y Jesús tendría que volcar mesas, tendría que echar a muchos del templo, porque hemos convertido de alguna u otra manera a la iglesia en un lugar donde es más importante la política, más importante el mensaje humanista, es más importante el dinero, es más importante lo de este mundo antes que las cosas de Dios. Es más importante, esto es muy lamentable. Pero miren también lo que nos dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, no es solo el templo de nosotros como iglesia, ¿cierto? Como comunidad, sino también en la vida personal, en la vida personal, ¿cierto? La vida de cada uno. Y hoy en la iglesia, mientras oía yo el culto, yo le pedía perdón al Señor, Señor, perdóname porque yo supuestamente soy tu templo, ¿cierto? Porque yo supuestamente soy templo del Espíritu Santo, pero
En este templo hay muchos mercaderes, hay muchos ídolos. Y yo le pedía, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Porque en este templo, que supuestamente es templo del Espíritu Santo, hay muchos mercaderes, hay muchos cambistas de cosas que supuestamente son buenas, que supuestamente son necesarias, pero este templo debería ser tuyo. Esta vida debería ser tuya. Mi corazón, mi mente, mi alma, mis fuerzas deberían ser para ti, porque tu palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Yo le decía eso al Señor, Señor, perdona. Y lo mismo seguramente pasa con muchos de ustedes, no puedo yo decir que todos. Pero ¿cuántos de nosotros decimos ser templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y la palabra misma nos dice que somos templo del Espíritu Santo, pero en vez de, de que nuestra vida sea para Dios, centrada en Dios, que esté amando al Señor, en nuestra vida hay innumerables ídolos, el amor al dinero, a la fama, a la fornicación, al adulterio, a las redes sociales. Nosotros no tenemos derecho de criticar a los católicos porque tengan imágenes, porque en nuestros corazones tenemos un sinfín de imágenes. Tenemos muchos ídolos, tenemos muchos becerros de oro. El Señor va a tener que arrancar y quitar. Por eso es que la invitación de hoy es, volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo, volvamos al verdadero templo que es, al verdadero templo de Dios que es Cristo. Y pidámosle que nos incomode. Jesús no viene para sentarnos en el mejor lugar. Jesús viene para incomodarnos, para llamarnos la atención, para azotarnos con cuerdas, para echar del templo lo que es innecesario, para esparcir las monedas de los cambistas en nuestros corazones, para volcar las mesas. Para eso viene Jesús a nuestras vidas, para incomodarnos. Si nosotros no queremos un Jesús que nos incomode, entonces no conocemos al verdadero Jesús. Jesús viene para incomodarnos, para sacar lo que tiene que sacar. Para eso viene Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene celo por la casa del Padre. Jesús tiene celo por su iglesia. Jesús tiene celo por ustedes. Jesús tiene celo por mí. Miren tan bonito acá. Luego nos dice aquí la palabra. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Pero ¿saben qué? Aquí de pronto la traducción, no digamos que está mal, pero podría mejorar, porque en griego estaría más bien como en futuro, ¿cierto? No como no en presente, porque aquí me consume está en presente, sino que es en futuro. El celo de tu casa me consumirá. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá, me consumirá. Y yo les pregunto, ¿cuándo es consumido el Señor? ¿Cuándo es consumido el Señor? ¿Cuándo es consumido el Señor? La clave está en una de las últimas frases de Jesús. ¿Cuándo es consumido el Señor? Consumado es. Consumado es. Consumado es. Jesús está hablando de su muerte. Jesús está diciendo, el celo que yo tengo por tu casa, el celo que yo tengo por tu iglesia, el celo que yo tengo por Sara, por Mary, por Carlos, el celo que yo tengo por cada uno de los miembros de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu rebaño, Padre mío, es lo que me va a consumir. Es lo que, y tendríamos que traducirlo así, es lo que me va a destruir. Es lo que me va a destruir, porque realmente la palabra aquí consumir se refiere más bien como a destruir, me va a dar la muerte.
me va a dar la muerte. Entonces vemos aquí que cuántos de nosotros podemos decir, es que yo tengo celo por Dios, pero cuántos estamos dispuestos a dar la vida por Él. Pero miren que aquí el celo de Cristo lo llevó a la muerte. El celo verdadero de Cristo lo llevó a la muerte. Aquí nos dice, el celo de tu casa me consumirá. El celo de tu casa me consumirá. Y lo vemos en la cruz. Que finalmente Jesús dice, consumado es. Ya todo está terminado. Obviamente aquí la palabra consumir es diferente a cuando Jesús dice consumado es. Aquí la palabra consumir es más bien como el celo de tu casa me come, ¿cierto? Me come, me destruye, me quema, ¿cierto? Incluso hay traducciones en las que dice el celo de tu casa me come, ¿cierto? En inglés, ¿cierto? En español no sé si de pronto hablar una traducción así. El celo de tu casa me come, ¿cierto? Me consume, de consumir alimentos, ¿cierto? Mientras que ya al final de la muerte de Jesús realmente dice, el celo de tu, es consumado es terminado ya se consumió, ¿cierto? Ya se terminó, a eso se refiere. Pero vemos aquí que hay esta relación. Es cuando el celo que el Señor tiene, que Jesús tiene por purificar el templo, por purificar la iglesia, por purificarnos a nosotros, lo consumió a Él, ¿cierto? Lo consumió a Él. Y luego nos dice aquí, Juan 2, 18, 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Miren qué tan, tan triste, qué tan triste es el corazón tan duro del hombre. Qué tan triste es el corazón tan duro del hombre. Porque para los judíos era tan importante buscar la autoridad, ¿cierto? Buscar la autoridad y por eso le están preguntando. Aquí en otra manera le están preguntando, ¿con qué autoridad hace esto? Muéstranos una señal. ¿Con qué autoridad? Para los judíos era como que, para esos fariseos es como, sí, la autoridad, la autoridad. Y así estamos en muchas iglesias, es que yo soy la autoridad, no pases sobre mi autoridad. La única autoridad en la iglesia es Cristo, es Dios. Y punto, y punto. Y así también tiene que ser en Gozo Santo y en todas las iglesias, que la única autoridad sea Cristo. Yo no soy cabeza de nadie. Nadie aquí es cabeza de alguien. Aquí debemos entender, todos somos servidores. Todos somos ovejas ante el Señor. La única autoridad de la iglesia tiene que ser Cristo. ¿Por qué las iglesias están tan divididas? Porque hay muchos que quieren tomar el puesto de Cristo. Por eso en Corea hay un chiste que dice que cuando que Jesús nunca se para del trono, que nunca se para del trono, ¿por qué? Porque si, digamos, un pastor viene al cielo, de pronto le quita el puesto. En Corea dicen ese chiste, no es tan chistoso de pronto en español, pero en coreano sí suena más gracioso. Pero nos está contando una realidad, como muchas personas, realmente, que le quitan el puesto, el trono al Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente somos así? ¿Cuántos de nosotros debemos preguntarnos, ¿será que, que en el templo que es supuestamente de Dios estamos nosotros? ¿Qué hay en el templo de cada uno de ustedes? Y vemos aquí que los judíos estaban tan ciegos por buscar la caída de Jesús, estaban tan de duro corazón que no vieron la mayor señal. ¿Qué señal nos muestra ya que hace esto? Ya les acababa de mostrar una señal, lo que manifestaba Zacarías y Malaquías. Pero ellos no vieron la señal porque no querían verla, porque sus ojos estaban enceguecidos y sus corazones endurecidos. Luego nos dice el 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Miren que Jesús nos habla acerca de su muerte. 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y luego nos dice el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Entonces, nosotros vemos aquí a este Jesús que nos está hablando, que nos está diciendo que Él va, que su cuerpo va a morir y va a resucitar al tercer día, para que nosotros entremos en ese mejor templo, que es Cristo Jesús. Para que nosotros entremos ya en ese templo perfecto, en ese templo santo, en donde no hay cambistas, en donde no hay mercaderes. Para que de esta manera podamos ser su iglesia. El mayor deseo de Dios para cada uno de nosotros es que podamos tener una relación íntima con Él, donde no haya nada que estorbe, donde no haya obstáculos. Pero nosotros hemos puesto tantos obstáculos en las iglesias. Nosotros también, cada uno, hemos puesto tantos obstáculos entre Dios y nosotros. Las redes sociales, el amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo. Hemos puesto tantos obstáculos. Y en nuestros corazones hay tantos mercaderes, tantos cambistas. Pero lo que el Señor quiere, por eso es que Él muere, ¿cierto? Él muere y nos dice, ven ya a mí, ven al verdadero templo, que es Jesús. Entremos al verdadero templo. Miren, el corazón del hombre es muy duro. 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Miren que incluso los discípulos que estuvieron con Jesús no entendieron todas las cosas hasta que Jesús resucitó. Solo cuando Él resucitó creyeron en la escritura y lo que Jesús había dicho. Hermanos, hoy la palabra, yo no sé si sienten como el mismo, digámoslo así, fuego en sus corazones apasionados por el Señor. Pero el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a que echemos fuera a todos esos cambistas, esos vendedores, todo lo que está obstaculizando nuestra relación con el Señor, de lo que está dentro de nuestros corazones. Ese odio, esa falta de perdón, esa falta de amor, esa fornicación, ese adulterio, ese amor por las redes sociales, esa violencia. El Señor quiere purificar el templo que somos nosotros. Quiere que nosotros entremos en el templo que es el verdadero templo, el templo perfecto. Vamos en este momento a orar para terminar y los invito a que lo hagamos con un corazón contrito, con un corazón arrepentido y veamos la obra de Cristo por nosotros y que el Señor nos permita creer en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Listo, vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia.